Esto es Al pie del cañón, un viaje al corazón de los conflictos, donde la verdad se escribe entre trincheras. Hola a todos, muy buenas, yo soy Alejandra Valriveras y esto es Al pie del cañón, un podcast sobre la seguridad de los corresponsales de guerra, los que no disparan, pero también se juegan la vida. Vamos a hablar de seguridad, sí, pero también de valor, de ética, de imágenes que cambiaron la historia y de voces que nos cuentan lo que pasa cuando el mundo se rompe. La seguridad del reportero de guerra es una contradicción. Estar seguro mientras se pisa una zona que por definición es insegura. Cada paso puede ser el último y aún así, ellos caminan. Hoy traigo dos guerras, dos tiempos, dos formas de contar. Vietnam, conocida como la Primera Guerra Televisiva, y Ucrania, la primera guerra narrada en tiempo real, por redes, por drones, por teléfonos y por todas las nuevas tecnologías que existen hoy en día. Dos conflictos separados por décadas, pero unidos por la figura del periodista que se la juega para que tú, yo y todos sepamos qué es lo que está pasando. Empezamos con Vietnam, una guerra donde las cámaras llegaron antes que los chalecos antibalas, donde la censura era menor y la crudeza total. Y para eso vamos a hablar con alguien que estuvo ahí, Vicente Romero, que más que un periodista es una leyenda del reporterismo español. Periodista, documentalista, narrador incansable de las fronteras del mundo, cubrió la guerra de Vietnam cuando el mundo aún no sabía cómo digerir las imágenes de horror. Cuando contar la guerra no era una opción, sino un acto de valentía y solidaridad. Fue uno de los primeros en contar conflictos desde dentro, con los pies en el terreno y escribiendo entre trincheras. Con una cámara como escudo se adentró en el caos y relató lo que sin él hubiera quedado en el olvido. Muy buenas, Vicente. Sabes que eres una gran referencia para muchas generaciones de periodistas y me gustaría saber cómo recuerdas tu llegada a Vietnam en medio de una guerra que además se está convirtiendo en la primera gran guerra televisiva. Bueno, Alejandra, pues lo recuerdo con cierta nostalgia porque era una de mis primeras situaciones de riesgo. Era una guerra de la que se hablaba constantemente. Ha sido una guerra que ha marcado un punto y aparte en la historia, en muchas cosas, en la historia del periodismo también, ¿no? Y tuve la enorme fortuna de poder ir a esa guerra pues con 22 o 23 años. Y después de volver muchas veces al mismo escenario, al de al lado, a Camboya, con los Gemeres Rojos, a muchos otros sitios que me han hecho estar absolutamente convencido de que esta profesión es la más apasionante del mundo, la que te permite vivir cosas intensamente y conocer a una gente maravillosa, porque las mejores virtudes del género humano se expresan pues en esas situaciones extremas de necesidad, de miedo, de tal, y ahí es donde sale lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, con lo que la experiencia de estar allí, de conocer los efectos de esa guerra, de poder hablar pues con las víctimas y los verdugos militares y tal, es una cosa absolutamente impagable. ¿Y ese miedo cómo lo gestionas y cómo te afecta a tu salud mental vivir situaciones tan peligrosas? Mira, el miedo se gestiona en todas las profesiones. Quiero decir que nuestra profesión no es tanto una profesión de riesgo como lo es trabajar en un andamio o ser bombero. Cada uno gestiona el miedo y el miedo es muy saludable porque el que no tiene miedo es que es idiota, es que le falla el sentido común. El miedo es esencial para la supervivencia, hay que saber controlarlo, como tienes que controlar los nervios o la risa que puede darte una situación tonta delante de una cámara, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué huella te deja eso mentalmente? Pues mira, yo creo que muy poca, porque
Yo no he tenido nunca pesadillas, a pesar de haber estado en sitios como el genocidio de Ruanda, Goma con 20.000 cadáveres en las calles, de haber tenido que entrar en la iglesia de Rucara pisando cadáveres después de la ejecución de 200 y algo personas a machetazos en el genocidio de los Tutsis, etcétera. Entonces, no he tenido nunca pesadillas con eso, porque creo que esta profesión es también el mejor tratamiento psiquiátrico, la mejor terapia que puedas tener. Porque todo lo que ves, todo ese sufrimiento, todo esa miseria, todo lo cuentas inmediatamente, lo sacas de tu interior y lo cuentas en una crónica, en la radio o escribiéndolo en un periódico o en televisión, ¿no? Con lo cual es como o mucho más eficaz que si se lo estuvieras contando a un psiquiatra, ¿no? Descargas todo aquello, sí. Y además te queda una satisfacción de pensar que tu trabajo puede ser útil, que tu trabajo puede crear un sentimiento de solidaridad, de conciencia, de opinión pública, aunque cada vez todo eso existe menos. Pues sí, y es que es un trabajo muy necesario. Yo creo que marcó la guerra de Vietnam, sobre todo, un antes y un después en el periodismo, ya que también llegaba al público de otra manera y por primera vez llegaba a los hogares una realidad que muchos pues no podían ver. ¿Crees que ha cambiado mucho el periodismo de tu época con el de ahora? Sí, mira, en Vietnam las imágenes había que rodarlas en película, en cine. Por tanto, había que mandar por el medio que fuera, a través de agencias, a través directamente de las compañías aéreas, a través de toda una logística que organizaba la producción. Y entonces las imágenes que pudiera rodar hoy, pues podían llegar pasado mañana a tu emisora y había que revelarlas, había que montarlas, tal, con lo cual no era tan inmediato como hoy, que además hay cámaras por todas partes, ¿no? En ese sentido, tecnológicamente la profesión ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora, entonces se decía que la guerra de Vietnam era la primera vez que se había visto los efectos de una guerra en directo. Bueno, está bien, pero quitémosle lo de en directo, porque eso no existía, ¿no? Ahora, lo que sí ha cambiado, sobre todo, más que la profesión, son las condiciones que el poder político y militar impone a la profesión. En Vietnam se trabajaba con muchísima más libertad de lo que se puede soñar con trabajar hoy en un conflicto. Hoy está sujeto a muchísimas normas de teóricamente seguridad que realmente encubren censura. No dejarte ir a determinados sitios, tener que ir escoltado, vigilado, y ya el gran descubrimiento que hizo el poder fue el decir en la Segunda Guerra del Golfo que los periodistas fuesen embedded, que aquí se tradujo como empotrados, y debía haberse traducido como encamados, por el doble sentido, ¿no? Que fuesen encamados con las tropas en los blindados. Entonces, claro, tú llegabas en un blindado, a mí no me dejaron entrar nunca, me rechazó la embajada norteamericana. Llegabas en un blindado a una población y tú hacías la crónica desde el punto de vista del militar que estaba dentro del blindado. Podías contarlo mejor y humanizarlo, el miedo de un soldado, pero el miedo verdadero era el miedo de los que estaban en las casas, de que veían aquellas tropas extranjeras amenazándoles, que veían cómo daban patadas en sus puertas, registraban, detenían gente.
eso no se podía contar gracias al maravilloso invento de hacer que tengas que estar en el lugar desde el que solo puedes tener el punto de vista del militar, ¿no? Entonces, esa manipulación de ponerle cámaras a las bombas, como se hizo ya desde hace muchos años, y ver que puedas ver, que el público pueda ver que la bomba va viajando hacia un puente y finalmente acierta y destruye el puente. ¿Qué te queda de esa imagen? Pues de esa imagen a las generaciones actuales les queda que es la misma técnica de un videojuego. Inconscientemente el espectador está deseando que el arma voladora llegue y dé en el blanco porque es la finalidad del juego, ¿no? Luego, si en el puente había 50 personas, bueno, pues eso se convierte en daños colaterales. ¿Qué coño daños colaterales? Son víctima de la barbarie militar que estamos viendo que se acrecenta constantemente. Israel, que está cometiendo un genocidio terrible en Palestina, tiene prohibida la entrada de periodistas a la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque tenemos que conformarnos con las imágenes que heroicamente hacen los periodistas palestinos con teléfonos móviles y tal, pero que no es lo mismo que tener allí en pleno escenario del crimen, en pleno escenario del genocidio, a un equipo independiente de televisión que te lo cuente en tu propio idioma, con tu propia mentalidad, al que le das inconscientemente mucha más credibilidad, ¿no? El máximo ejemplo de censura ahora mismo es el Estado fascista de Israel en el genocidio que está cometiendo en Palestina, ¿no? Y eso condiciona el periodismo hasta el punto de que no se puede hacer periodismo desde allí dentro. Mira, decía el presidente, el fundador y primer presidente de Médicos Sin Fronteras, que sin imagen no hay tragedia, no hay conciencia de la tragedia. Y sin imagen no hay indignación. Y sin imagen no hay solidaridad. Bueno, ¿qué hay que hacer para que el crimen sea impune? Que no haya información, que no haya imagen. Ya. Es que ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Bueno, pues en tu libro de Habitaciones de Soledad y Miedo relatas el impacto emocional que dejan esas coberturas. ¿Tienes alguna anécdota o alguna vivencia que te quedes guardada para siempre y que todavía te acompañe? Sí, muchas. Una muchas, de ellas. Infinidad. Una de ellas, pues mira, cada vez que hago arroz para mis perros, pongo hasta el último granito de arroz, no dejo nada en la olla, porque me viene cada día a la memoria la imagen de unas mujeres en el Níger, en un reparto de alimentos con sus niños famélicos en brazos, a las que les echaban con una cacerola pequeñita en un cubo, pues su ración de arroz. Y había granos que caían al suelo y las mujeres se tiraban como locas al suelo para recoger media docena de granos, una docena de granos de arroz, porque eso era una cucharada de comida para sus niños, ¿no? Entonces, eso me viene constantemente a la cabeza, ¿no? O esa gente maravillosa de la que he aprendido las cosas más importantes de la vida, ¿no? Yo recuerdo un campesino en Honduras, donde llegamos andando, casi incomunicado, que hacía agricultura de subsistencia y además tenía unas plantas de café. El hombre nos invitó a un café recién tostado de su planta de café y tenía una perra coja y un perrito. Y nos contó que la perra la había dejado coja él sin querer, pero era una perra asilvestrada, sin dueño, que andaba por allí y desbrozando vegetación le había cortado una pata. Le curó la pata
me decía, con mucho amor, pero sin medicina, porque si no hay médico, ¿cómo va a haber veterinario? Ya. Y la perra estaba embarazada y parió. Y él decía, tuvo solo un cachorro, porque la naturaleza es sabia. Pues sí. Y yo le decía, vaya, otra boca más en casa. Y él me contestó, no se confunda, señor. Otro corazón más en la familia. Ay, pues sí. No me digas que no es toda una lección de un hombre que vive en la miseria, analfabeto, etcétera. Yo aprendí de ese hombre una serie de valores que he aprendido en muchos otros sitios. Lo recuerdo en Nicaragua, en Ciudad Sandino, donde la gente se había hecho sus chabolas y había una chabola a la que le faltaba una pared. Había hecho solo 3. Y yo le pregunté, y me dijo que no le llegaba el dinero, estaba juntando dinero para la 4ª pared. Y me dijo, a usted no le sobrarán $50. No me dijo si yo se los podía dar. Me dijo si me sobraban. Era evidente que me sobraban. Él sabía, me estaba diciendo que a mí me sobraba el dinero para lo que era vital para él, que era hacerse una pared, ¿no? Un niño en Buenos Aires, donde una noche yo me estaba comiendo un choripán, es decir, un bocadillo de chorizo, sentado en una terraza con un refresco, y se acercó a mí un niño de la calle, de unos 10 años, 12, no sé, y me dijo, señor, ¿me puede usted dar la mitad de su choripán? Y yo le dije, no, te puedo invitar a un choripán entero. Y me dijo, no, yo quiero la mitad del suyo. Entonces yo pensé inmediatamente, coño, ese niño está predicando la revolución. Pues no quiere, no lo sabe, pero no quiere un choripán de regalo para él. Quiere que yo comparta con él el choripán que tengo y él no tiene. Entonces le di la mitad del choripán y me dijo, ¿me puedo beber la mitad de su refresco? Y bueno, pues cenamos a medias, me dio las gracias, se fue. Y pensando en todo esto me di una vuelta andando y lo volví a encontrar dormido. Ya había cenado con ese medio choripán, dormido en el quicio de un portal él solo. Esa es la vida que no vemos. Pues sí. La vida invisible que está a nuestro alrededor y que es dificilísimo poder contarla, ¿no? Pero que esta profesión pues nos da la ocasión de recibir todas esas lecciones y esperanzas. Iba a decir justo eso, que por todas estas lecciones y vivencias que nos pasan, pues nos damos cuenta de lo bonita que es nuestra profesión. Y nada, por último quería decirte que nos dieras un mini consejo para todos los jóvenes que sueñan con ser corresponsales de guerra. ¿Qué les dirías? Que se rebelen contra la explotación que sufren en las empresas periodísticas que cada vez pagan menos y dan menos oportunidades y menos ocasiones, que digan que no a las imposiciones de tratar un tema de una determinada manera, que traten de ver las cosas con sus propios ojos y que sus ojos sirvan de ojos de los demás, de ojos de los espectadores, de los oyentes, de los lectores, que se den cuenta de que el periodismo no es solamente informar, sino buscar que esa información cree conciencia, sea capaz de movilizar y tenga una utilidad social. Si no, pues que se dediquen a hacer crónicas de partidas de ajedrez, por ejemplo. Leoncho García ha vivido muy bien siempre contando las partidas de ajedrez de los grandes maestros, ¿no? O yo qué sé, que hagan crónicas de hockey sobre patines o de, no sé, pero desde luego, si lo que pretenden es desarrollarse como personas y contribuir de alguna manera a esta colectividad de la que formamos parte, pues yo creo que es un ejercicio, el periodismo es un ejercicio de conciencia y de crear conciencia con la información, y para eso hay que enfrentarse a todo aquello o aquellos que nos imponen las limitaciones. Pues sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Vicente. Hoy en día, los corresponsales de guerra siguen en la línea de fuego,
Pero ahora, además de esquivar balas, esquivan desinformación, fake news, hackeos. La seguridad no es solo física, es digital, mental y emocional. Y seguimos al pie del cañón porque ahora tenemos el privilegio de hablar con un periodista que no solo ha sido testigo de la historia, sino que ha decidido contarla desde la primera línea del frente. Alberto Rojas, reportero y fotógrafo del mundo, lleva más de 2 décadas al pie del cañón, recorriendo los escenarios más complejos del planeta. Ha estado en Afganistán, Siria, Somalia, en el Congo y más recientemente en Ucrania, donde ha vivido el conflicto desde dentro desde el primer momento. También es autor de varios libros y en su último trabajo, Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, nos lleva al corazón del conflicto, con una mirada valiente, honesta y humana. Hoy hablamos con él sobre la seguridad de los corresponsales de guerra, los riesgos del oficio y lo que implica realmente vivir y contar una guerra en pleno siglo XXI. Primero que de todo, muchísimas gracias por estar aquí. No te preocupes. Para quienes te seguimos desde hace tiempo, sabemos que no es la primera vez que te adentras en un conflicto. Cuéntanos cómo fue tu llegada a la guerra de Ucrania. ¿Qué fue lo que te empujó a cubrir este conflicto? Bueno, básicamente lo que me empujó es mi director mandándome. Eso es lo que me empujó. O sea, nosotros, la gente que trabajamos en plantilla, en los diarios, por ejemplo, pues estamos un poco sometidos a donde nos mandan, sobre todo nosotros que somos los reporteros, ¿no? Los que tenemos que ir a este tipo de sitios y cubrir este tipo de circunstancias. Otra cosa es que tú disfrutes de tu trabajo o no, o tengas en la cabeza que tienes que estar ahí. Yo desde el principio, desde los días previos a la guerra, yo tenía claro que iba a haber un gran conflicto y que yo tenía que estar ahí. Y entonces, bueno, pues un poco se alinearon los astros, la voluntad del periódico de enviarme y mi voluntad de poder cubrirlo. Y así fue. ¿Nos puedes contar un poco tu día a día y qué haces? ¿Cuál es tu misión? Vale, pues, por ejemplo, la guerra de Ucrania es un poco particular porque, digamos que hoy hay 2 Ucranias. La Ucrania del oeste, digamos desde Kiev hasta la frontera con Polonia, tiene una vida semi-normal. La gente va a trabajar, los restaurantes están abiertos. O sea, bueno, ahí puedes tener cierta normalidad o falsa normalidad, porque normalmente por la noche suelen bombardear con drones y tal. Pero bueno, en cualquier caso, yo hago CrossFit cuando estoy en Madrid y yo allí voy a CrossFit. Te quiero decir que intento tener normalidad en mi vida, más allá de que tenga que escribir lo que ha sucedido durante el día, de actualidad y tal. Cuando ya paso a la segunda parte, que es mi trabajo de reportero, cuando ya me acerco a la guerra. Ahí sí que ya la realidad cambia mucho, es mucho más difícil mantener una normalidad. Pues ahí, por ejemplo, cosas básicas como comer o como dormir, pues son más complicadas. Tienes, por ejemplo, nosotros hemos comido muchísimas veces de un perrito caliente en una gasolinera, por ejemplo, porque ya no es fácil encontrar restaurantes abiertos. Ya no vamos a hoteles, por ejemplo. Los hoteles normalmente Rusia los bombardea. Y ya hemos estado en muchos hoteles que han acabado bombardeados después de haber estado nosotros, con lo cual ya vamos a apartamentos particulares, por ejemplo, para preservar nuestra seguridad. Y bueno, nosotros lo que hacemos es buscar historias que sean interesantes para el lector y que ayuden a entender cómo es un conflicto de esta magnitud y cómo afecta a los civiles. Y una vez que las encontramos, vamos a por ellas, hablamos con la gente y nos volvemos a donde estemos durmiendo esa noche hasta intentar que salgan pues más temas. O sea, nuestro trabajo básicamente es presionar para encontrar esos reportajes y que nos den permisos para acceder a determinadas zonas y esperar a que eso suceda. O sea, un reportero normalmente espera muchísimo tiempo y en eso se resume un poco nuestro trabajo. Presionar y esperar, porque luego realmente hacer un reportaje igual tardas 3 horas, 4 horas, no más, ¿sabes? Eso no se tarda mucho, pero en acceder, por ejemplo, a un sitio para poder hacer una entrevista, por ejemplo, a unos prisioneros rusos
que los han cogido en el frente. Eso es pedir varios permisos, tener que hablar con la brigada que sea, que te autoricen, que ellos te digan el momento adecuado para poder ir, si ese día es seguro acceder o no acceder, porque normalmente son sitios peligrosos. Esto es parte del trabajo, digamos. ¿Y emocionalmente cómo te afecta cubrir situaciones tan duras? Bueno, no sé qué decirte con esto. A ver, yo no soy un robot, claro, porque yo si fuera un robot no podría trabajar en esto, pero tampoco soy una persona que deje entrar todo de manera torrencial y que me afecte, ¿no? Intento mantenerme con cierta distancia y sabiendo que es mi trabajo y que yo tengo una labor y que precisamente mi trabajo sirve para ayudar a que se conozca lo que están pasando allí. Pero intento que no me afecte, ¿no? O sea, que una cosa es que lo intente y otra es que lo consiga, pero intento que no me afecte, aunque ya después de haber vuelto 13 veces y que me voy a ir otra vez la número 14, pues te puedes imaginar que ya estás totalmente contaminado por la guerra, por todo lo que has visto, porque claro, al principio conocías a gente que ha acabado muriendo o está herida, gente que lo ha perdido todo, en fin, que eso ya no son abstracciones en un texto, y hay gente a la que conozco, con nombre y apellido, gente con la que me doy un abrazo, y eso es complicado. ¿Y nos podrías contar alguna situación de riesgo que hayas tenido que vivir, que hayas pasado miedo, que hayas dicho, ostras, a lo mejor no me merece la pena seguir haciendo esto? Mira, nosotros convivimos con eso todos los días. No es que haya una situación, hay muchas. Hay muchas y tú debes saber que el miedo es la alerta tuya del cuerpo. Es lo que te mantiene o quiere mantenerte vivo en un entorno tan hostil. Por tanto, el miedo hay que escucharlo, hay que cuidarlo. ¿Sabes? No hay que simplemente decir, yo el miedo no lo escucho. Yo, aunque tenga miedo, yo voy a hacerlo. No, cuidado. Escucha tu miedo, porque tu miedo te está dando una información. No hay que entrar en pánico, pero al miedo hay que tenerle un respeto, ¿sabes? Yo tengo miedo continuamente. Hay veces que tengo un miedo más o menos, bueno, pues está ahí latente, y hay veces que tengo mucho miedo. Por ejemplo, en el último viaje hubo una de las ocasiones en las que pasé mucho miedo. Y además lo iba diciendo todo el rato. A mi conductor ucraniano se lo iba diciendo todo el rato. Víctor, tengo miedo, vámonos. Madre mía. La situación no era como nos habían contado, era un acceso complicado y era un sitio muy delicado, muy delicado. Y bueno, eso es lo que te puedo contar. Así convivimos igual que hay otras profesiones. Imagino que la profesión de policía en un barrio chungo, por ejemplo, pues genera que tú también tengas miedo. Haya momentos en los que tengas miedo. La profesión de bombero, cuando tienen que enfrentarse a alguna situación complicada, pues para mí es un poco igual. La gestión de ese miedo, esa incertidumbre, es lo que va a hacer, creo yo, que tú actúes correctamente o no. Tienes que gestionar ese miedo. Pues sí. ¿Y cómo crees que falta para mejorar la seguridad de los reporteros de guerra? ¿Cómo se podría mejorar? A ver, yo creo que un reportero siempre va a tener inseguridad. Siempre. O sea, hay un punto de esta historia que por los sitios a los que vas y la gente a la que entrevistas y las situaciones que vives, siempre va a haber un punto que no controles totalmente la seguridad. Ahora bien, yo creo que en el punto en el que sí puedas controlar, pues hay que ser muy cuidadoso con la seguridad, porque ningún reportaje que hagas, ninguna cobertura merece perder la vida. Pues sí. Por ejemplo, todo lo relativo a primeros auxilios, por ejemplo, hay que llevarlo todo actualizadísimo. Tienes que saber ponerte un torniquete y ponérselo a tu compañero, por ejemplo. Llevar el equipo adecuado, en las circunstancias adecuadas. Es decir, en Ucrania, por ejemplo, no nos podemos acercar al frente si no es con chaleco casco.
Siempre. Y además te obligan. El ejército ucraniano te obliga. Chaleco, casco. Bueno, pues no hay que especular con esto. Tienes que comprarte un buen chaleco y un buen casco. O sea, normalmente a mí, que soy de plantilla, me lo da el periódico. Pero, por ejemplo, el casco que me daban es una mierda. Sí. Y yo he protestado, entonces ya me van a comprar uno. Yo me llevo ya, en este viaje me llevo uno nuevo con toda la protección que debemos llevar. Por ejemplo, hay un botiquín. Y todo lo que sea preparar antes el reportaje, dónde vas, con quién vas, qué riesgos vas a correr, si vas a correr una ventana de 2 horas de riesgo, es un riesgo asumible. Si además vas a dormir allí, pues ya es mucho más riesgo. O sea, tú tienes que valorar, tú tienes que saber medir dónde vas a estar, con quién y qué te puede pasar y además avisar a tu periódico, decir, mira, de 2 de la tarde a 6 de la tarde voy a estar incomunicado. Si a las 8 de la tarde no he dado señales de vida, llamad al Ministerio de Exteriores que me ha pasado algo. Por ejemplo, ¿está así? Sí. Ahora, es verdad que normalmente no me suele pasar. Nosotros hemos vivido situaciones en el frente que no controlas, que no controlas. O sea, que simplemente los rusos han bombardeado una ciudad a 30 kilómetros del frente y nos ha pillado el bombardeo allí y podríamos haber muerto como murió gente. ¿Sabes? Bueno, para terminar, me gustaría saber si, por ejemplo, un joven se te acerca y te dijera, quiero hacer lo que tú haces, quiero ser como tú de mayor, ¿qué le dirías? Que le preguntaría por qué lo quiere hacer. Hablando en serio, es un trabajo mal pagado y le diría, mira tío, es un trabajo mal pagado, es un trabajo que le vas a hacer pasar malos ratos a tu familia. Y es un trabajo que no tengo claro hasta qué punto nos va a durar, me refiero. Tengo la sensación de que hay muchos puestos en el periodismo que ahora con las inteligencias artificiales pueden estar en riesgo. Justo el de reportero creo que no, pero no lo sé, o sea, creo que no. Entonces, si alguien, y yo tengo también alumnos, doy clase en un máster, a mí me preguntan, yo voy a decir, hostia, con la cantidad de curros que hay, no te metas en esta mierda, porque esta mierda no es para todos los públicos, ¿sabes? No es para todos los públicos. A ver, tú sabes cómo en el periodismo hay muchos oficios muy especializados. Por ejemplo, periodismo de tribunales. Bueno, es muy especializado, que te explica en un folio una sentencia de 1500 folios, que tiene ese talento de entenderlo y de explicarlo. Por ejemplo, un periodista deportivo, acaba el partido a las 11 de la noche y a las 11:30 tiene una crónica de 2 páginas. O sea, son personas muy especializadas. Bueno, pues el periodismo de conflicto, el periodismo de reporterismo es así. Somos muy especializados. ¿En qué? Pues, por ejemplo, en un sitio donde no hay internet, pues tú ser capaz de encontrar una wifi, por ejemplo, para poder enviar unas fotos y un texto. Claro. En un sitio donde no hay comida, conseguir comida. En un sitio donde no hay hoteles, conseguir que alguien te aloje y puedas dormir una noche, por ejemplo. Somos conseguidores, somos supervivientes en sitios complicados, nos movemos en sitios complicados y estamos ya adaptados a esos sitios. Pero eso crea también una desadaptación, si lo quieres llamar así, o una inadaptación, aunque sea temporal en nuestra vida cotidiana, porque te especializas tanto allí que luego vienes aquí y todo te parece muy raro, ¿no? Ya, totalmente. Claro, entonces, cuando estás aquí, pues es una situación extraña porque ya te has adaptado a todo lo que vives allí y luego cuando vuelves allí, pues en realidad tampoco eres uno de ellos, ¿no? Yo me he pasado eso, semanas rodeado de soldados con las uñas negras y caras de sueño que vienen de combatir y yo diciendo, ¿qué coño hago yo aquí, no? ¿Qué coño hago yo aquí? Y bueno, pues ya está, pues este es el trabajo que elegiste, majo, pues haber elegido otra cosa. Y además, yo tengo un grave problema, es que no sé hacer otra cosa. Con lo cual, pues
preserva tu seguridad, invierte todo lo que puedas en tu seguridad, porque yo no quiero que me maten. En la medida de lo posible, intenta medir todos los riesgos a los que vas a estar sometido, que sea poco tiempo y que además sea en la medida de lo posible controlado. ¿Por qué? Pues porque vas a tener riesgo que no los vas a controlar. Entonces, todo lo que sea controlar una porción del riesgo que vas a tener es bueno. Ya te digo, porque si no, los rusos van a lanzar drones o van a bombardear con artillería o lo que sea. En este caso, te digo, los rusos, como te digo, vas a encontrarte con un control de carretera en el Congo con unos soldados borrachos que van a querer robarte las cámaras o en otros. ¿Sabes? Sí, tú no sí. sabes lo que puede pasar. Tienes que estar preparado para eso. Tienes que estar preparado. Pues muchísimas gracias y nada, decirte que muchísima suerte y que salga todo genial en tu próxima misión. Eso espero. En Vietnam, una imagen sacudía portadas y los reporteros mandaban cintas desde el frente. En Ucrania envían crónicas por satélite, entre cortes de luz y bombardeos, y un vídeo puede recorrer el mundo en segundos o desaparecer en un algoritmo. Ayer cargaban con una cámara, hoy con un móvil, un casco y la presión de que la verdad no se diluya entre mil voces. Pero algo no ha cambiado, y es que los corresponsales de guerra siguen siendo objetivo, aunque no lleven armas. Por eso, su seguridad no puede ser opcional, tiene que ser primordial, porque sin ellos el silencio sería aún más mortal. Muchísimas gracias por escuchar Al Pie del Cañón. Hasta la próxima y recuerda, hay quienes se juegan la vida para que otros podamos ver lo que de verdad sucede.